Recuerden que está permitido enviar tareas adicionales cuando se trata de lectura. Y creo que ya les he dado el tiempo suficiente y pertinente para que ustedes puedan terminar de leer el libro que iniciamos hace un montón de tiempo. Entonces, es el momento de que podamos hacer el control de lectura. Pero esta vez vamos a hacer algo totalmente distinto. Teniendo en cuenta de que esta semana, el 23 de abril, tenemos una fecha un tanto importante para el área de lengua y literatura. Entonces, ¿alguien puede decirme qué es el 23 de abril? Si alguien recuerda qué se celebra el 23. Semana de la lectura. Muy bien, es la semana de la lectura o la fiesta de la lectura. Entonces, vamos a hacer una Bien, actividad inicio. bastante sencilla para que ustedes puedan desarrollarla. La actividad no creo que les va a tomar más de 20 minutos. Entonces, mi actividad consistirá en, vamos a hablar primero sobre el control de lectura. El resto de sus compañeros se pueda unir. Vamos a hacer una actividad bien sencilla. Lo curioso de esta actividad es que van a necesitar trabajar con alguien en casa. A ver, el control de lectura es el siguiente. Se supone que ustedes terminaron de leer ya el texto de Eso sí nunca. Entonces, en base a eso vamos a hacer como punto 1, antes de, van a hacer un gráfico. Si no quieren dibujar, entonces hagan un collage. Collage. Profe, Andrea. ¿ese es el tema para la clase de ahorita? O sea, eso vamos a hacer ahorita. No, eso es la tarea adicional, antes de. Solamente les voy a explicar Mm. cómo hacer de forma adecuada. Tienen una semana para hacer esta actividad. Entonces hacen el ¿Por gráfico, qué análisis? el collage del texto de Eso sí nunca. Recuerden que escogen siempre la escena que más les impactó, la parte que más les gustó. Entonces, en base a eso van a trabajar un gráfico o un collage. El collage no siempre tiene que ver con imágenes. A veces se pueden utilizar palabras. Ya va. Entonces, Ya voy. Profe, va a subir la tarea. ¡Ya voy, ma! y Este, man. luego de esto ustedes van a reunirse, van a planificar con su familia un día en el que se puedan reunir. No van a demorarse más de 10 a 15 minutos. Entonces la actividad es bastante sencilla. Entonces van a planificar una reunión con su familia y se van a reunir con su familia el día que hayan planificado y ustedes les van a contar la historia de sus papás, así como ellos les contaban las historias cuando ustedes eran pequeños, ahora ustedes les van a contar la historia de sus papás. Y luego de que ustedes les cuenten la historia, juntos van a elaborar una frase que tenga que ver con la importancia de la lectura. Frase de la No, importancia ahorita de la no. lectura. ¿A qué se refiere en reunir? ¡Un jugo, ma, porfa! Ustedes van a planificar con su familia Cállate, José. el día en que se puedan reunir. Es decir, un día en que la mayor parte de su familia pueda participar en esta actividad. Y el día en que ustedes planifiquen, ese día se reúnen. Van a trabajar en casa con su familia. Y luego hacen la frase de la importancia de la lectura. O pueden hacer también una frase: apoyo a los escritores ecuatorianos. Recuerden que esta obra es de un escritor ecuatoriano, entonces por ello también pueden hacer una frase de apoyo a un escritor ecuatoriano. Y luego de hacer la frase, entonces ustedes se toman una linda fotografía con su familia, el dibujo o el collage y la frase que elaborar. Eso es todo lo que tienen que hacer. Pero es la tarea adicional. Profe, Dígame, Andrea. ya me olvidé. No. Que si nos puede dar un ejemplo, por favor, de la frase o algo así. Un ejemplo de la frase. Recuerden que nosotros hemos leído ya algunas obras de escritores ecuatorianos y sabemos que nuestra literatura no es tan comercial a nivel exterior. Entonces, quizá puedo hacer una frase que motive a los escritores jóvenes a seguir escribiendo, a pesar de que su literatura no sea la más comercial en el exterior. Entonces, qué sé yo, podemos hacer una frase de continuar escribiendo, lo puedes lograr, etcétera. Recuerden que es una frase de apoyo a un escritor ecuatoriano que sabe cuál es la calidad de su literatura y hasta dónde ha llegado. O la frase de la importancia de la lectura viene a estar encaminada en cuán importante es leer, por qué se debe leer, o si no es importante leer. Entonces, en base a esas preguntas ya pueden elaborar su propia frase. Recuerden que deben Y no importa si es en el almuerzo. No importa el momento en el que lo hagan, lo importante es que sigan el proceso que se ha planteado y que lo hagan con su familia. Eso es lo importante. Profe, pero hay que grabarnos. No nos vamos a grabar, solo vamos a tomarnos una foto al final cuando terminemos de hacer esta actividad. ¿Cómo que explicándoles así? Exacto. Eso es lo que vamos a hacer en cuanto a la lectura. Eso por Profe, ¿para cuándo es esto? hasta el viernes van a tener tiempo para hacerlo, así que tranquilos.
¿Y a qué se refiere con gráfico, collage de eso si nunca? Entonces ya deben haber terminado de leer ese libro. Entonces, en base a la escena que más les gustó o a la parte que más les llamó la atención, porque hay varias, hagan un gráfico o un collage. Recuerden que el collage no siempre es recortar y pegar imágenes, sino también pueden trabajar con un collage de palabras. Entonces, eso ya está libre y de acuerdo a lo que a ustedes les gustó más del libro. Ya, gracias. Profe, pero no eran martes de lectura. Pero ahorita ya no tenemos clases, pues entonces adicional a. Entonces, eso es hasta el viernes. Y no se van a demorar mucho, es una actividad corta. Sí, profe, hoy no es martes. Listo. Chicos, de ahora en adelante, Pero no mandará ninguna actividad para hoy. como segunda parte, que de ahora en adelante las tareas que vayan a entregar, incluyendo las de hoy, deben estar guardadas de la siguiente manera. Deben poner la P de portafolio separada por un guión. Luego va la fecha en formato de año, mes y día separado por puntos. Luego van a poner su apellido y la inicial de su nombre. Inicial de su nombre. Si no me mandan así las tareas, incluyendo hoy y todas las que les mande, no les voy a revisar. Dicen la fecha entre paréntesis. No, solo era para explicarles qué es año, mes y día. Entonces, el ejemplo que daría aquí. Ponga el ejemplo. Así, 2020, 04, hoy es 20. Luego vendría su apellido y la inicial de su nombre. Si es más de un archivo, lo que me tienen que enviar, al final le ponen un número. Entonces, este sería 1, si voy a enviar más de un archivo. Y si voy a enviar un solo archivo, no hace falta ponerle el número. Pero las tareas van a ser entregadas con este formato. Y no me entregan o suben con este formato, no les voy a revisar. Ya, incluyendo hoy. Listo. Ahora sí, volvamos a la tarea, a lo que estábamos desarrollando hoy, que era habíamos hablado ya acerca de las figuras literarias, ya habíamos visto algunas. Profe, Hoy vamos a terminar eso y vamos a hacer ejercicios. Dígame. yo quería preguntarles que nos puede explicar la tarea que publicó para hoy. Es la que vamos a hacer ahorita. Hoy vamos a Ay, discutir las figuras literarias y luego vamos a identificarlas en un poema y hacer ejercicios de tipo ser bachiller. Eso vamos a hacer. Profe, Ya casi profe, y sí va a subir, profe, sí va a subir esta tarea al Classroom, ¿verdad? La de la lectura, sí. Ajá. Ah, ya. Listo. Entonces, habíamos visto ya varias figuras literarias, como el símil, la metáfora, etc. Entonces, vamos a pedirle a Vinicio que nos haga acuerdo de qué figuras literarias ya revisamos. Símil, metáfora. Metáforas, ya revisamos el símil. ¿Qué más, Vinicio? Chuta, no me acuerdo. Espere, déjeme acuerdo. Habíamos revisado ya varias figuras literarias. Hoy estamos solamente por terminar. Habíamos revisado hasta la parte de la literación. ¿Recuerdan que habíamos estado haciendo ejemplos de los trabalenguas que nos enseñaban cuando éramos pequeños? Entonces, hasta esa partecita de ahí habíamos llegado. Hoy vamos a continuar con las figuras literarias. Y la siguiente figura literaria que vamos a adicionar se denomina hiperbatón. Sí, volvimos. Literaria consiste Como el en maratón. cambiar el orden lógico de la oración. Es decir, vamos a cambiar el orden de la oración. Esta viene a recordarnos cuando estábamos en la escuelita y nos decían que la oración estaba integrada por un sujeto y un predicado que primero iba el sustantivo y luego el verbo. Por ejemplo, nos decían que la oración correctamente se escribe así. Pero este hiperbatón nos dice que en la poesía no importa que la oración esté bien escrita y como se establece en las reglas de la gramática. A Dios le pido. Cambia el orden. Le cambia el orden para hacerle mucho más musical. Profe, Entonces, esto copiamos después de lo que, o sea, siguiente de lo que estábamos haciendo en la anterior clase. sí, porque es la parte 2. Entonces, esta Pero esos ejemplos también, profe. ustedes tienen que hacer sus propios ejemplos. Entonces, no es importante que vayan copiando los ejemplos que yo elaboro, sino que creen sus propios. Ya. Profe, pero solo de las figuras literarias que trabajemos hoy. Solo de las figuras literarias que trabajemos hoy. Síguenos con- Asombroso. Listo. Entonces, ese es mi ejemplo. El hiperbatón cambia el orden de la oración. Es decir, este no sigue ninguna regla de la gramática ni de nada de alguna ciencia que norme, sino más bien dice que a las palabras les hace falta musicalidad y les cambia el orden. Por ejemplo, correctamente, de acuerdo a la gramática, se escribiría le pido a Dios, pero esta le convierte en a Dios le pido. Es decir, le va alterando el orden de acuerdo a lo que necesita expresar. No sigue ninguna norma de la gramática. ¿Está claro que es el hiperbatón? Sí, no. Sí.
Muy bien. Esa es del hiperbatón. Entonces, por favor, elaboren su ejemplo y me van a dar su ejemplo las siguientes personas. Dime su ejemplo. Señor Mendieta y señor Cruz. Señor, a ver. A ver, Cara de estúpidos. No señor diré nada. Mendieta. Bueno, ya, podría ser. Ahora, a ver. A ver, podría ser. Pido, pido al mesero. Pido al mesero un jugo. Ya. ¿Ya? Yo pongo al mesero, le pido un jugo. Ah, bueno, podría ser un ejemplo de hiperbatón. Otro ejemplo es, por ejemplo, si mal no recuerdo, es un ejemplo de hiperbatón, que de acuerdo a la gramática debería decirse si no recuerdo mal. Ese es otro ejemplo. Señor Cruz, su ejemplo. No, ya. Continuamos entonces. No, profe, aquí estoy. A ver, dígame su ejemplo. A ver, sería, ¿Cuál? mm, no, Ya, piense. Después me dice, ¿ya? Vamos a ver otra figura literaria. Otra figura literaria es la ironía. Y cuando nos preguntan a nosotros qué es la ironía, recordamos que es algo más o menos que se relaciona con el sarcasmo. Es decir, en las partes de la ironía damos a entender lo inverso de lo que pensamos. Por ejemplo, cuando a alguien no sabe bailar, le digo, qué buen bailarín que eres. Entonces, la ironía es estructurar lo contrario de lo que pienso. Por ejemplo, si alguien no es un buen estudiante, le digo, qué buen estudiante que es. Esa es una ironía. Ese es un ejemplo de una ironía. Si no sabe bailar, qué buen bailarín que eres. Y si alguien no es un buen estudiante y le decimos, qué buen estudiante que eres, entonces esa es una ironía. Me van a dar su ejemplo, por favor, señor Bautista y señor Muñoz. Ya vengo, ya vengo. Señor Bautista, señor Muñoz, sus ejemplos. Puedo poner como que qué largo el deber que nos mandó la licencia de lengua. Ya, puede ser. Señor Muñoz, ¿cuál es su ejemplo? A ver, sería qué bien va a pasar el año. Usando a sus compañeros. Ya. Entonces, esa es la parte de la ironía, explicar o decir totalmente lo contrario de lo que pienso. Esa es la parte de la ironía, que también se utiliza como una figura literaria. profe, Dígame, yo le puedo dar el ejemplo de hiperbatón y también uno de ironía. ya, dígame su ejemplo de hiperbatón y de ironía. A ver, el rey es bastante enojado es el rey. Y de ironía, la Nicole le va a querer al Muñoz. Más 20, más Oye, 20. qué Más grosero. 40, más 40. Usando a sus compañeros de ejemplos. A ver, muchachos, vamos a ver entonces dos figuras literarias más. La primera que vamos a ver se denomina paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es contradecir ideas. Eso es una paradoja. Contradecir. Por ejemplo, el ejemplo más conocido de paradoja para nosotros es la famosa frase de solo sé que nada sé. Es un ejemplo de paradoja. Contradecir las ideas dentro de un mismo verso, de una misma línea en la poesía. Ese es el ejemplo más conocido de paradoja. Entonces, por favor, elaboren sus ejemplos y me van a dar su ejemplo Borja y Rivera. Sus ejemplos de paradoja, por favor. Rivera. Señor Borja, Paula, por favor, sus ejemplos.
No importa que no tengan sentido. No importa que no tengan sentido, porque es parte de la poesía, entonces en la poesía se da sentido de acuerdo a cómo vamos describiendo. El día está oscuro. El día está oscuro. Podría ser. Listo. Y vamos a ver por último a la antítesis. Y esta antítesis también es contradecir ideas, con una ligera diferencia. En la paradoja utilizamos el mismo término, solo sé que nada sé, el término utilizado es sé, para explicar que se están contraponiendo las ideas, se utiliza el mismo término, mientras que en la antítesis se utilizan los antónimos. Utilizan los antónimos, por ejemplo, frío, calienta, quema. Estoy contraponiendo ideas utilizando los antónimos de frío. Entonces, hagan sus ejemplos y me van a dar sus ejemplos, por favor. Carrasco y Marín. A ver, Johan, ¿cuál es su ejemplo? Podría ser el azúcar es amargo. El azúcar es amargo, sí es, porque es... Muy bien. Michelle. Por ejemplo. Ya, todos deben estar haciendo sus ejemplos en su carpeta. Listo. Estas son algunas de las figuras literarias que hemos revisado, porque cabe recalcar que hay más, pero solamente hemos visto las que por lo general se utilizan de forma abundante en la poesía. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. El primer ejercicio consiste en lo siguiente. Vamos a hacer un análisis de figuras literarias en poesía, porque los ejercicios que se les piden resolver son semejantes a estos. Entonces van a hacer lo siguiente. Yo les voy a mostrar 2 poemas y en cada uno de estos poemas hay varias figuras literarias. Vamos a irlas identificando. En el primer poema lo hacemos juntos y en el siguiente poema lo hacen solos. Entonces vamos a hacer, no es necesario que copien todo el poema, sino solamente las partes de las que señalan la figura literaria. Entonces no se esfuercen por copiar todo el poema. Empezamos, ¿ya? El primer poema que vamos a trabajar se denomina Tu cabellera. Y vamos a trabajar con el primer verso. Entonces, analice por favor el primer verso y dígame si tiene o no una figura literaria. Andrea, ¿hay o no hay figura literaria en este verso? Está señalado. Chuta, a ver, que no me acuerdo. Aquí hay una figura literaria que vimos la clase anterior que consiste en exagerar, porque aquí dice tu cabellera tiene más daños que mi pena. Eso es una exageración. Y la figura literaria que exageraba se denominaba Ya, espérame, profe. hipérbole. Muy bien, entonces aquí tenemos una hipérbole. Hay una hipérbole. No me deja contestar, pues, profe. El siguiente, Andrés, el siguiente. Pues solo copiamos los que tengan una figura literaria y las que no tengan copiamos. No. Siguiente verso. Pero sus ondas negras aún no han hecho espuma. Profe, ¿pero copiamos o no el verso en sí? El verso que tiene la figura literaria, sí, pero no todos tienen figuras literarias. Siguiente verso. Señor Galindo, ¿hay figura literaria o no hay figura literaria? Profe, pero ya no le digo o sí. Ok. Ya, espérame, Andrea, por favor. Señor Galindo, en el verso señalado, en el segundo verso, ¿hay figura literaria o no? No. No hay figura literaria, muy bien. Siguiente. Y tu mirada es buena para quitar la bruma. ¿Hay figura literaria, Valeria? ¿Hay figura literaria en ese verso? Sí. ¿Cuál figura literaria hay? ¿Cuál? ¿Cuál encontró? Si tomamos en cuenta estos 2 versos de aquí, sí hay una figura literaria, pero
pero no por separado. Los dos de aquí tienen una figura literaria. ¿Cuál La de es? exageración, profe. Primero tomen en cuenta esto. No será personificación. Este y este de aquí les hacen ser una figura literaria. Ambos empiezan por lo mismo. Entonces es un ejemplo de... Pero también es metáfora, Anáfora. profe. La de abajo es metáfora. Ya, hay una anáfora, pero también hay una metáfora en la de acá. Muy bien. Eso. Bien, chicos. Profe, pero no sería y tu mirada y otra vez y tu mirada, porque si tu mirada y tu palabra es a él, y tú. Solamente estas dos palabritas de aquí, Andrea, le hacen ser parte de una anáfora, porque está repitiendo, tiene el mismo inicio. Exactamente tienen el mismo inicio. A pesar de que a la tercera palabra lo cambian, el y tú se repite en los dos versos. Es una anáfora de estrofa, porque está en dos versos. Entonces copiamos los dos versos. Solo copien el inicio para explicar que es una anáfora. Solo estas dos palabritas para explicar que es una anáfora. Y este verso de acá... Ya, profe. Pero también dijo que es una metáfora, profe. Ajá, en el verso de aquí hay una metáfora. Muy bien. Ya, profe. Listo, vamos con el siguiente verso. Vamos a ver si hay una figura literaria. Entonces, dígame si hay una figura literaria. Señor Madero. ¿Tenemos figura literaria ahí? No, o sí. Madero. Pensando, loco, cállate. ¿Será que hay, profe? No cacho. Está preguntando, pues, tonto. Cállate, dije profe, no metido. No, no hay ninguna. No hay, profe. No, no hay. Ahí está. Siguiente figura literaria. A ver, en este verso hay o no hay figura literaria, señor Pillajo. Metáfora, profe, igual metáfora. ¿Cuál es? No, profe, no es el hiperbatón. Es un hipérbato. Porque está medio mezclado. Sí. Es una mezcla en la que sí. No es personificación. Aquí tenemos una figura literaria que está clarísima. ¿Cuál es de esa figura literaria? Señor Jiménez. Profe, decir hiperbatón, ¿verdad? La anterior. Hiperbatón. La que está en morado sí es hiperbatón. Estamos en la que está en rojo. Entonces, la que está en rojo, señor Zurita, ¿qué literaria es? Símil. Un símil, muy bien. Por la presencia del como, de ser utilizado como un nexo. Valga la redundancia. Vamos al último verso de esta estrofa. ¿Hay una figura literaria o no? Abigail. ¿Tenemos figura literaria? Metáfora. Sí, hay una metáfora. Muy bien, chicos. Hay una metáfora. Siguiente. Tienes una apacible blancura de camelia. ¿Hay figura literaria? Sí, no. Metáfora. Metáfora. No. Blancura de camelia. Comparación. Muy bien. Profe, ¿cuál era el de y tu brazo es un brazo de lira de sirena? ¿Era una metáfora? Sí, la metáfora es brazos de lira. Es una comparación de dos elementos. Profe, ¿y la de arriba cuál era? La de la magia de tu nombre como una flor perfumada. Un símil. Aquí está. Nombre como una flor. Comparación utilizando el nexo como. Es un símil. La de tienes una apacible blancura de camelia. Blancura de camelia es una metáfora. Comparación sin utilizar un nexo. Ya. Gracias. En la de rojo, ese color tan tuyo que me recuerda a Ofelia. Símil. ¿Literaria, sí o no? Símil, profe. No, profe, no es nada. No, no hay ninguna figura literaria. Solamente está complementando la... Recuerden que los símiles utilizan el nexo comparativo, en especial el como. Entonces, este es un verso que no tiene figura literaria. Listo, vamos a ver esta. La princesa romántica en el poema inglés. ¿Hay figura literaria? No.
No. Tampoco hay figura literaria. Muy bien. Vamos aquí. Y a tu corazón de oro de la melancolía. ¿Qué figura literaria está aquí? Aquí. ¿También es metáfora? También hay una metáfora. símil. Parte de corazón de oro. Una metáfora. Y a tu corazón de oro. Y la misma expresión corazón de oro puede ser que, aparte de una metáfora, se lo puede tomar como, cuando exageramos, Hipérbole. como un hipérbole. Comparación. Bueno, es lo mismo. Exagerar un tanto la realidad. Es una hipérbole también. La misma expresión corazón de oro. Siguiente. La mano del bohemio permite, amiga mía. Él. ¿Habrá figura literaria? No. No, señora profesora. No. No. Ay, muy bien. Y el verso final, que arroje algunas flores humildes a tus pies, figura literaria, sí o no. No. ¿Puede ser personificación lo de las flores humildes? Ah, sí. Es personificación lo de las flores Sí. humildes, porque la humildad es una característica humana. Y el decir flores humildes, estamos hablando de una personificación. Al hablado, profe. Perdón, profe, pensé que me muteé. Disculpe. Lo que estará diciendo cuando se mutea, profe. Muy bien. Listo, muchachos. Este ejercicio sencillito que acabamos de hacer es el mismo que van a hacer con otro poema. Entonces vamos a ir viendo verso por verso si encontramos o no encontramos figuras literarias. Para hacer más fácil el ejercicio, Sí, no sí, copiamos copiar. todo el verso como ahorita, sino solamente tratemos de señalar en dónde está de forma explícita la figura literaria. Por ejemplo, brazo de lira y luego pongo metáfora, para no copiar todo el verso. Listo. Chuta, yo puse como que las primeras palabras punto, punto, punto. No importa. No me importa. O también ya. puedo hacer otra, para que sea más rápido. Numeramos los versos y yo numero los versos. Y ustedes ponen verso 1, me invento metáfora, verso 2, símil, etc. Ya, entonces yo voy numerando los versos y ustedes vayan analizando. Este es el poema que van a trabajar ustedes. El alma en los labios. Lo mismo, vayan identificando las figuras literarias. Hay que hacer de todo. Una por una, sí, pero en este caso no copian nada, ni la palabra, ni nada. Ponen verso 1, metáfora, verso 2, símil, etc. Si no hay nada, Pero verso en 9, una absolutamente línea. Eso Profe, va- en todos los versos hay mi figura literaria. No en todos los versos hay. Solamente vamos a hacer 10 versos, ¿ya? Hasta ahí. ¿Y si hacemos con este profe? Asombroso. La llama apasionada. ¡Mutele, profe! Amigo, Ya que solo por ti. amigo. ¡Mutele! Amigo, no Ay, la no. risa, muteate. Listo, chicos, vayan analizando verso por verso e identifiquen la figura literaria. Profe, el primero podría ser personificación. Porque es la llama apasionada. Es una personificación, la parte de aquí. Ahí está la personificación. ¿Pero explicamos por qué o solo ponemos, la parte en Solo sí? ponga qué figura literaria hay, no explique el por qué. Sí. Haga verso por verso de los 10 que tenemos aquí. Profe, me voy a mutear ya. Cualquier cosa que necesite me avisa nomás. El 2 también es, personificación, pero Sí, aquí. no sé si hay algo más. Ahí. Aquí, en los dos últimos versos hay una misma figura literaria. Aquí, y ahí, en los dos últimos versos. Profe, ¿cómo era lo de exageración? Es exageración. Es hipérbole. Eso es, gracias. Exacto. Y es la figura literaria que está en los dos versos. Hipérbole. En el 3 y el 4 hay hipérbole. Profe, en la 2 no podría ser también hiperbatón. Podría ser hiperbatón. A ver, ¿cuál sería el orden lógico del verso? No, sí. No sé. Cuando digamos que es hiperbatón es porque estamos diciendo que la oración, que ese verso se puede estructurar de una forma distinta.
Ahí decimos que es hipérbato. Cuando el verso se puede estructurar de forma distinta. Cuando eso no se puede hacer es que no es un hipérbato. ¿Y si se puede? No, en este caso no. En el 4 sí se puede. Más palabras para hacerle una oración lógica. Pero al aumentarle palabras... Profe, el Muñoz tiene razón, en la 4 sí se puede. ¿En cuál? En la 4 sí se puede, en la 4. En la 4 sí. Aparte de la hipérbole también hay hipérbato. Muy bien, señor Muñoz. En la 2 no, ¿verdad? No, en la 2 no. Entonces, en la 3 y 4 sería hipérbole y en la 4 sería hipérbato. En la 3 y 4 hipérbole y en la 4 también hay hipérbato. Yep. Profe, en la 5 no hay nada, creo. Ajá. Entonces, si no hay nada, pongan una línea. Ya les estoy marcando pistas. Aquí hay... Pero confirme, profe. No, no. Ahí en la 6, ahí está la pista. ¿Qué figura literaria será? Igual la personificación. Personificación, muy bien. En la 7, ¿qué figura literaria tiene? Símil. Símil. Profe, en la 6 también puede ser un hipérbato. Sí, ese sí también puede ser un hipérbato. En la 7 tienen un símil. En la 8 tienen algo redundante, duerme soñando. ¿Cómo se llamaba esa figura literaria? Prosopopeya. No, la que utilizábamos para remarcar una característica evidente. Duerme. Epíteto. Epíteto, muy bien. Profe, en la 7 solo es símil, ¿no es cierto? Sí. ¿Y en la 9 y 10 encontraron algo? No. Profe, y en la 8, eso de en tu acento de arrullo, ¿no puedes decir igual otra figura literaria? Es una metáfora, acento de arroyo. Esa es metáfora. En la 9 también es hipérbato. Sí, se puede reestructurar el orden de la oración y para hacer una oración lógica. Y en la 10 también hay un hipérbato, porque también se puede reestructurar. Muy bien. Listo. No, profe, espere. ¿Cuál era la 9? Y la... Sí, la 9. Las dos, son hipérbato. 9 y 10, hipérbato. Muy bien, chicos. Pero no hay nada más. Es que no está... Ah, bueno, ya. No, aparentemente no hay nada más. A ver, luego se supone que iban a resolver ejercicios de ser bachiller, entonces solamente quedémonos hasta la partecita de aquí arriba, ¿ya? Porque es exactamente lo mismo que se les pide hacer en los ser bachiller. Profe, Identificar la figura literaria. Por ejemplo, si encontramos un verso en el que se repite mucho la I, ¿qué tipo de figura literaria tenemos? La I, que es una conjunción, se repite en todo el verso. ¿Qué figura literaria? Polisíndeto. Polisíndeto, muy bien. Excelente, señor. Si encontramos una figura literaria en la que se remarca una característica evidente como verde, árbol, roja, sangre, ¿qué figura literaria es? Epíteto. Epíteto, muy bien, señor Muñoz. Si encontramos una figura literaria en la que no se ponga la I y encontremos varias comas, ¿qué figura literaria es? Asíndeto. Asíndeto, muy bien, señor Muñoz. Y si encontramos, por ejemplo, en este ejemplito de aquí, en este versito que dice, estoy tan cansado que no puedo dar un paso más, ¿qué figura literaria es? Hipérbole. Un hipérbole, muy bien. Pero hay que copiar eso que está poniendo ahí. No, solamente nos vamos a quedar hasta aquí, entonces ya no hay ejercicios del bachiller, solo me van a enviar el análisis de los poemas. Y eso es todo, muchachos. Ya les subo la tarea de la lectura. Profe, o sea, solo le subimos prácticamente los apuntes de hoy. Sí, porque este ejercicio que debían hacerlo solo, lo trabajamos. Profe. Muy ¿Y bien. subimos en un solo archivo ambas cosas o subimos aparte lo del alma en los labios? No, suban en el mismo archivo. Está bien. Yep. No hay problema. ¿Alguna otra